Bueno, gracias por la presentación. La verdad que se vive un clima de comunidad. Es más, en la forma de contar las noticias parroquiales también da un sentido de pertenencia al cual me sumo y quisiera decir algo en relación a esto, a la lucha contra el tarifazo. Ustedes saben que nosotros durante mucho tiempo tuvimos que discutir acerca de si era conveniente o no que una parte de los recursos públicos se dedicara a subsidiar el consumo de los servicios elementales. Y ustedes van a ver que en la tele van a decir siempre que cuando el Estado interviene, genera, ellos le llaman como restricciones, no es el concepto de restricciones, sino distorsiones, exactamente, distorsiones, que el Estado cada vez que interviene distorsiona y eso provoca que se desacomoden las cuentas públicas y genera un déficit fiscal que después deviene en emisión monetaria y esa emisión monetaria deviene en inflación, bla, bla, bla. Bueno, lo que le dijo Durán Barba Sturzenegger en ese famoso video que repasaba 678 cuando le decía lo que no tenía que decir, que era básicamente lo que iban a hacer, video que recomiendo que se vea para que vean la perversidad de estos señores, que tenían muy claro antes de ejecutar estas políticas públicas qué es lo que iban a hacer. Bueno, bien, ese mecanismo, que es un mecanismo de transferencia de ingresos, donde el Estado cobra a partir de su estructura tributaria y redistribuye con un criterio solidario, se aplica en esta oportunidad nada más que de manera inversa y regresiva. O sea, ese era un mecanismo indirecto de distribución del ingreso. El Estado cobraba, ¿no es cierto? Le cobraba más a los que tienen más, un poquito menos a los que tienen menos, y redistribuye. Los mecanismos de redistribución del ingreso regresivo que está utilizando este gobierno son absolutamente directos, por lo que contaba recién Eduardo. Pero ¿cuál es la perversidad, compañeros? Que estos tipos en realidad tiran como globo de ensayo para medir la resistencia popular aumentos que van hasta el 1200% a ver si pasa. Y si pasa, pasa. ¿No? ¿Y qué fue lo que ocurrió en el sur? La gente se organizó, presionó, tomó la municipalidad, tomó la plaza del pueblo y esos aumentos excesivos, exorbitantes de 1200% tuvieron que retroceder. Entonces es muy importante porque yo creo que la política tiene mucho de docencia también, que nosotros podamos reproducir esta experiencia política, que es contemporánea, que es la resistencia de los compañeros del sur, donde ahí el gas está claro que es un insumo básico y elemental para la vida, pero que lograron retroceder, porque además también está presente en el debate político actualmente acerca de la perversidad o la improvisación de estos señores, ¿no? Ustedes saben que la derecha, cuando gana la elección, tiene una serie de valores y disvalores, digamos, que propone, o por lo menos disvalores para nosotros. Uno de los valores que siempre provocaron tensión con el discurso del campo nacional y popular es que ellos se vendían como más eficientes, ¿no? Frente a la idea de dispersión casi informal que tiene muchas veces, se intenta trabajar y construir alrededor de la idea de un proyecto nacional, ellos se han propuesto siempre desde la tecnocracia como tipos más responsables y eficientes. En estos 6 meses de gobierno creo que está absolutamente claro que si algo que no son, son eficientes, ¿no es cierto? Sí también creo que a pesar de que hay un grado de improvisación muy alto, y se deja ver esto en la descoordinación del equipo económico, tanto el presidente del Banco Central como el ministro de Hacienda, como cada uno de los ministros funciona como compartimento estanco, sin calcular el costo social de sus medidas, sí también creo que hay un proceso de perversión política donde buscan no solamente desmovilizarnos, sino quebrarnos la voluntad. Quebrarnos la voluntad a los militantes y quebrarle la dignidad al pueblo. Y todo este proceso de construcción de hegemonía, que es, a veces hegemonía es una palabra que usamos los politólogos, que sirve para hablar de dirección intelectual, cultural y moral de la sociedad, que es lo que están intentando hacer a través de la sociedad, con el Poder Judicial y con los medios masivos de comunicación. Están trabajando en la construcción de una suerte de consenso negativo, donde primero nos tienen que mostrar a nosotros como delincuentes, segundo tienen que demostrar que estos 12 años de intervencionismo estatal fueron distorsivos, ¿no? Y trabajan todo el tiempo con la lógica de la herencia recibida, y en tercer lugar tienen que proponer un nuevo paradigma para poder hacer coherente y cohesionada su construcción. Y nosotros, compañeros, tenemos la responsabilidad política de discutir en el terreno cultural con el macrismo, porque es en el verdadero terreno donde se disputan las ideas y las relaciones de poder. Entonces es muy importante no solamente recuperar la dignidad, sino fundamentalmente tener la voluntad blindada. Y yo sé que muchos de nosotros estamos
todo el tiempo en tensión porque hay muchos compañeros y muchos vecinos que nos vienen a preguntar, porque seguramente nos identifican como militantes políticos, acerca de si seguimos creyendo lo que creíamos, acerca de si seguimos estando firmes, si la seguimos respaldando a Cristina, porque hay una suerte de goce sádico, ¿no?, atrás de la idea de ver cómo hacen para quebrarnos, para confirmar la idea de que el modelo de sociedad individualista y egoísta es superior en términos sociales de lo que teníamos para proponer nosotros, que era un modelo que cuestionaba el egoísmo y que cuestionaba la estructura de valores del neoliberalismo, que es tan común inclusive en los sectores populares. Inclusive. Yo diferencio y disiento un poco con lo que decían mis compañeros cuando decían que este es el primer gobierno, la primera coalición o la coalición más importante de derecha. Yo creo que acá hay un punto de contacto muy fuerte con el menemismo, básicamente porque el menemismo también propuso un paradigma sociocultural alternativo, y ese paradigma sociocultural estructurado sobre disvalores para nosotros tuvo la facilidad de penetrar justamente porque hubo una complicidad entre los medios masivos de comunicación, el poder financiero y parte del poder político. En un bloque de poder muy parecido al que tenemos ahora, incluso más. La justicia como sector corporativo arranca en los 90, porque muchos dicen Alfonsín no tuvo que ir a los tribunales. Es cierto, pero porque la politización de la justicia se dio a partir de los 90, pero Alfonsín bien que lo impugnaban y le decían que era un delincuente y un ladrón y costaba caminar con Alfonsín. Pero eran los mismos sectores. Era el poder judicial, era el poder financiero, era el poder mediático, el poder económico, todos amigos de la embajada americana y todos festejando el 4 de julio, el Día de la Independencia. Eso es, ese bloque de poder es lo que de alguna manera, y por eso creo que nos duele tanto esta realidad de los que estamos en esta reunión, es lo que vemos volver, es lo que estamos viendo volver. Y compañeros, acá hay una responsabilidad ineludible de parte de los que hemos sido empoderados en estos años y los que hemos asumido determinado grado de conciencia política. O somos capaces, bueno, estos son los cuadros que trae siempre... O somos capaces de discutir la matriz conceptual del neoliberalismo, o estamos condenados a perecer. No alcanza con reivindicar lo que se hizo en estos últimos 12 años. No alcanza, la gente ya lo sabe, y como creo que decía, los dos dijeron, tanto Eduardo como Gustavo dijeron, bueno, la sociedad incorporó como valores y como un activo los logros de estos últimos 12 años, y entonces me parece que a veces ahí nosotros tenemos una dificultad, digamos, para poder reivindicar nuestra propia identidad, porque yo creo que es importante, digamos, asumir esos valores, pero también es importante que la política dispute el futuro y la esperanza, no puede ser solamente un ejercicio de nostalgia, nuestra militancia intelectual o nuestra militancia ideológica. Nuestra militancia ideológica tiene que estar permanentemente animándose a proponer nuevas novedades, nuevos desafíos. Y creo que es muy importante hacer un análisis conceptual y teórico acerca de lo que está ocurriendo hoy en la Argentina, porque hay un paradigma que tiene un punto de ligación con una parte de lo peor de nosotros, porque apunta esencialmente al egoísmo que habita en cada uno de nosotros. Durante mucho tiempo, o los primeros días en realidad, los primeros meses de este gobierno, se discutió acerca de la necesidad de que el macrismo tenga su propio relato. Inclusive editoriales, por ejemplo, del diario Perfil, ¿no?, le reclamaban al gobierno la necesidad de contar con un propio relato para contrarrestar el relato kirchnerista. Y la verdad es que con el tiempo el relato se lo terminó dando el mercado, porque la General Motors, con ese famoso aviso del Chevrolet, termina proponiendo la meritocracia como paradigma de ordenación social. Y si ustedes se ponen a pensar, atrás del concepto de la meritocracia, está perfectamente escondido la idea elitista que tiene el macrismo para proponernos, que tiene un punto de contacto muy profundo con aquel menemismo que también apelaba a lo peor de nosotros, mercantilizando la vida social y apelando a que los valores del mercado se impongan frente a la idea de una democracia pobre, ¿no es cierto?, que había obstruido y que había limitado de alguna manera la capacidad económica de los argentinos. Pero esta es una derecha mucho más inteligente, porque es una derecha que aprendió de esa experiencia de los 90, que tienen claro el genocidio social del 2001 y que sabe que el genocidio social del 2001 dejó una huella indeleble en la sociedad argentina. Y entonces, ¿qué fue lo que hizo? En primer lugar, cambió su lenguaje, utilizó nuevas palabras,
un nuevo estilo de comunicación, nuevos símbolos inclusive. Al punto que llegaron también a utilizar la perversidad de la bandera de la pobreza cero, poniéndonos a nosotros en la necesidad de tener que contrarrestar ese argumento, porque si ustedes recuerdan, el primero que fija el punto de la pobreza cero en la Argentina fue el propio Macri. Y obviamente, ¿qué fue lo que hicimos nosotros como respuesta necesaria y casi evidente? Decir lo que se había hecho para distribuir mejor el ingreso, para achicar esas brechas que dividen a la Argentina. Y obviamente también dijimos que la derecha neoliberal era la responsable política de la pobreza, porque tenía que ver con ese modelo de concentración y de extranjerización económica que se había apropiado primero en los 70 con Martínez de Oz y después en los 90. Pero sin embargo, y acá lo pongo siempre como ejemplo porque me parece que es una de las batallas simbólicas que nosotros perdimos en la última campaña electoral, en lugar de haber polarizado con el concepto de la pobreza cero, de intentar discutir acerca de quién podía achicar o no, ¿no es cierto?, esa distancia, nosotros debíamos haber puesto en debate el concepto de la desigualdad. ¿Por qué? Porque la desigualdad implica también discutir la riqueza. Discutir la pobreza, en los términos que ellos nos proponían, nos ponía a nosotros en una encerrona, porque como todos sabemos, la pobreza va a ser, como es una relación social, siempre va a existir. Y por más que nosotros digamos, se crearon 6 millones de puestos de trabajo, se incorporaron 3.600.000 jubilados al sistema previsional, se creó la asignación universal por hijo, siempre iban a tener la posibilidad de sacar las encuestas de la UCA y decir, hay 12 millones de pobres y esto, sin embargo, este núcleo duro de la pobreza, ustedes no lo pudieron resolver. Entonces, ¿a qué voy con esta experiencia y con este caso concreto? A que la batalla requiere necesariamente creatividad. El tipo más creativo y más audaz, sin duda, de la democracia de los últimos años, para mí fue Néstor Kirchner. Incluso, en un punto, fue hasta más audaz que Raúl Alfonsín. Porque Raúl Alfonsín planteó en los 80, al principio de su gobierno, una serie de consignas que no estaban ni siquiera propuestas, no eran demandas sociales, que es lo que contó Gustavo en su intervención. Nadie reclamaba el juicio a la Junta, fue Alfonsín el que pone el tema del juicio a las juntas. Pero ya a partir de 1987, después de los alzamientos militares, el tipo lo que hace es contiene e intenta de preservar ese poder político que se le iba como agua entre los dedos. Sin embargo, Néstor Kirchner, cuando pierde la elección, ¿no es cierto?, del año 2009, sale con política. Y sale con una agenda mucho más desafiante. Por eso yo creo que es importante también revisar parte de nuestra esencia como movimiento popular, porque cuando el movimiento nacional y popular se encontró acorralado frente a la embestida del neoliberalismo, frente a la embestida de la derecha, de la única manera que logró sobreponerse es tomando la iniciativa política y saltando el conflicto por adelante. ¿Y esto qué significa? Que nosotros no podemos estar a la retaguardia de la agenda pública que nos proponga la derecha. No podemos limitarnos a discutir el pasado, ni la corrupción, ni lo que se hizo. Nuestra responsabilidad es discutir lo que viene. Los partidos políticos y las organizaciones políticas que consiguen movilizar a los pueblos, que consiguen enamorar a las masas, son las que proponen un sueño. Y esa es una segunda bandera que también Cambiemos, fíjense, hasta en la denominación del nombre, pretendió arrebatarnos. Seguramente todos ustedes cuando eran chicos entendieron que los conservadores eran los de la derecha. O sea, la derecha se definía por la conservación y la izquierda se definía por el cambio. La bandera del cambio era una bandera necesariamente de la izquierda. De hecho, Cristina en la campaña del 2010 plantea el cambio y se plantea como el cambio con institucionalidad, el cambio seguro. No sé si recuerdan, ella tenía muy claro que era un error estratégico regalarle a la oposición el concepto del cambio, porque los pueblos siempre se movilizan en función de lo que buscan, del deseo, no se movilizan en función de la defensa de lo que tienen. Todos queremos el cambio, preferimos el cambio a la conservación, aunque eso implica arriesgar. Y en tercer lugar, compañeros, hay una bandera que también nos han intentado arrebatar, que es la bandera de la ética. Y me parece clave, porque también en esta pelea que nosotros tenemos, charlábamos recién antes de venir acá, ¿no? Parece que cuando uno pone en el tapete de discusión los tarifazos o los problemas de infraestructura, que te dice, y bueno, pero con la plata que se robaron ustedes, ¿no es cierto? Como que todo fuese justificado por la corrupción. Suben las tarifas porque hubo corrupción, tienen que, no sé, lo que se les ocurra, tienen que, o asignaturas pendientes en términos de salud y porque la plata de la corrupción, todo es la plata de la corrupción. Y si bien es cierto que hay una utilización política del concepto de la corrupción, que está obviamente cimentada sobre la necesidad de degradar no solamente el proceso argentino, sino el conjunto de los procesos latinoamericanos.
porque bastante sonsos deberíamos ser si no nos damos cuenta que está pasando exactamente lo mismo en Brasil, está pasando lo mismo en Bolivia, está pasando lo mismo en Ecuador. Es por ahí donde intentan degradar a los proyectos populares. Pero en el caso nuestro en particular, nosotros hemos cometido el error estratégico de dejar que esa sea una bandera que levanten ellos. Y digo que es un error estratégico esencialmente porque Gustavo siempre suele decir que hay dos tipos de éticas. La ética de las conductas, que es lo que uno espera de cualquier dirigente político, y la ética de las políticas. Estas políticas de redistribución regresiva y directa del ingreso son éticamente injustas y tienen muchísimo más costo social que la corrupción. Pero también es cierto que estos dirigentes políticos que hoy están gobernando tienen conductas absolutamente reprochables. Y yo les hago solamente un breve repaso. Sturzenegger, presidente del Banco Central, está procesado por la Comisión de Delitos Económicos. El señor Melconian está imputado ahora por haber litigado contra la Argentina comprando los fondos buitres. El señor Aranguren está procesado también por la importación de Chile, de gas de Chile con sobreprecios del 128%. El señor Grindetti está siendo investigado ahora por la justicia también, que fue durante 8 años secretario de Hacienda del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, mano derecha del señor Macri, por haber cometido delitos, por los mismos delitos que se los acusa López, pero sin embargo nadie habla de Grindetti, pero todo el mundo habla de López, ¿no es cierto? Y no está preso, no solamente no está preso, sino que además sigue siendo actualmente el intendente de la Municipalidad de Lanús. Y así los Panama Papers, así podríamos seguir hasta el infinito, ¿no es cierto? Ahora, ¿cuál es la verdadera diferencia? ¿Cuál es la verdadera diferencia entre nosotros y ellos? ¿Es la cantidad de imputados o procesados que tenemos? No. La verdadera diferencia es que de este lado de la grieta hay cientos de miles de militantes políticos que reivindican la política y que dan su vida y su tiempo para un proyecto que los trasciende. Y es ahí donde yo creo que nosotros tenemos que fijar el eje articulador de nuestro discurso, en lo que nosotros hemos logrado construir, que somos nosotros mismos como actores y sujetos protagónicos de la historia. Cuando el pueblo, y por eso les molesta tanto el populismo, cuando el pueblo se propone articuladamente como protagonista de la historia, los sectores conservadores sienten una degradación moral, porque hay una superioridad moral de parte de la gente que decide dar voluntariamente su tiempo en función de un proyecto que lo trasciende. Si la ideología de la derecha es el lucro, esa es la ideología de la derecha, el lucro y la capacidad de acumular. Ahora, nuestra ideología por definición, como decían recién los compañeros, es la solidaridad. La patria es el otro de Cristina, compañero. Es básicamente eso. Y esa es una batalla cultural. Nosotros somos eso. Nosotros somos la articulación de la solidaridad. Nosotros somos la comunidad que se realiza en una comunidad, el hombre que se realiza en una comunidad que se realiza. La idea de la comunidad frente a la idea de la individualidad, ¿qué es lo que propone la derecha? En la idea de la meritocracia, un repliegue hacia la individualidad. ¿Qué es lo que te dicen todo el tiempo? La política es sucia. ¿Cuál es el metamensaje todo el tiempo? El conflicto es innecesario, como si la política fuese solamente el consenso. Claro, porque cuando se oculta el conflicto de esa manera, los grupos más poderosos son los que fijan la agenda, ¿no es cierto? O sea, no es conflicto en tanto y en cuando los que tengan la sartén por el mango sean ellos, ¿no es cierto? Ahí el conflicto, digamos, ahora, cuando la discusión pasa por ver cómo se redistribuye la riqueza, cómo se posiciona la Argentina frente al mundo, de qué manera se interviene en el proceso económico y social de la Argentina, si nosotros no recuperamos también la dimensión del conflicto, nosotros estamos dejando que otros decidan por nosotros. Por eso también Cristina, en su última intervención, el 13 de abril, a la hora de convocar al Frente Ciudadano, nos planteó que era imprescindible dar la batalla por la igualdad, pero también dar la batalla por la libertad. Y eso también, compañeros, me parece que es una novedad, de las pocas novedades que tenemos en el último semestre en términos de propuesta política, porque la compañera Cristina, ¿qué fue lo que nos vino a proponer? Salgan a interpelar a ese electorado que transitoria y coyunturalmente fue parte del 51%, pero que por condiciones de clase y de origen social tienen puntos en común con nosotros. Entonces, ese electorado, que es el electorado que en algún punto creyó que se podía estar mejor con el próximo gobierno, pero que para eso necesitaba, porque convencido del discurso que le bajaban los medios, digamos, que el mercado se ocupara
de administrar funciones que hasta ese momento venía administrando en teoría mal el Estado, es un electorado que hoy está absolutamente huérfano, porque no tiene quien lo interpele. Y ahí yo quiero decir una cosa que me parece muy importante. Cristina es la conductora de este espacio, pero es un error estratégico también que nosotros hagamos una suerte de paternalismo, de maternalismo, digamos, ¿no es cierto?, donde todo tiene que resolverse a partir de esa responsabilidad. Las organizaciones políticas tenemos siempre la ventaja de ser más y tenemos además la desventaja de tener que ponernos de acuerdo para coordinar las acciones. En las empresas eso no ocurre. En la empresa el gerente te dice qué es lo que vos tenés que hacer, tenés objetivos, misiones y funciones, y en función de si los cumpliste o no los cumpliste te pagan o no te pagan. Pero ese es el modelo del lucro y la rentabilidad que nosotros hablábamos de recién, que no tiene nada que ver con la concepción política y filosófica que nosotros tenemos. Ahora, en este modelo más horizontal de acumulación y de construcción política, nosotros tenemos un inconveniente muy importante, que es difícil ponerse de acuerdo, compañeros. Es muy difícil. Sin embargo, la realización de los objetivos trascendentales son solamente posibles si el colectivo, si el campo nacional y popular, si el espacio, si el partido, depende del momento histórico, tendrá la articulación que tenga, es capaz de sintetizar las diferencias y saber fijar cuáles son las contradicciones fundamentales en función de poner un costado las contradicciones secundarias. No pueden ser las contradicciones secundarias las que terminen de definir cuál es nuestra agenda política o cuál es nuestra práctica política. Gustavo planteó pueblo y antipueblo. Yo creo que el actual modelo, en términos culturales, plantea básicamente una democracia popular, que es lo que representamos nosotros, frente a la idea de una república elitista. La concepción elitista, meritocrática de la sociedad es lo que es más perverso de todo, porque es lo que termina legitimando estas políticas que contaba recién también el profesor cuando hablaba de... Vos no hablaste de este texto, pero yo creo que lo habrás leído, porque hacías referencia permanentemente a él. Hay un texto de Dubet que se llama, Dubet es un profesor francés, que se llama ¿Por qué preferimos la desigualdad?, donde sostiene que muchas sociedades se terminan construyendo y terminan organizándose en función de un concepto de desigualdad, donde la gente acepta voluntariamente ser desigual y es más, hasta disfruta la superioridad de posiciones que se obtiene a partir de sentir que el otro es segregado. Y entonces ahí se explica, por ejemplo, la vocación de vivir en barrios cerrados, ¿no es cierto?, de mandar a sus hijos a colegios privados, de tener todo el tiempo el elemento diferenciador en la pilcha, ¿no es cierto?, en el auto, en los símbolos de estatus para marcar la diferencia, ¿no? Y la propuesta alternativa de esto tiene que ver básicamente con pensar una sociedad donde nosotros, como decía el profesor Dahl, en realidad, que también entiendo que lo habrás leído, porque si no lo leíste, muchos puntos de los que dijiste tiene que ver con lo que planteaba Dahl. Dahl plantea que hay que organizar la sociedad a partir de lo que él denomina el velo de la ignorancia. ¿Qué significa? Nosotros deberíamos pensar una sociedad sin saber cuál va a ser el rol que nosotros vamos a tener, cuál va a ser la posición social o económica que nosotros vamos a tener en esa futura sociedad. Entonces, lo que es aceptable o lo que es inaceptable se define no en función de mi conveniencia individual, sino del criterio que yo defino que es justo. Y en este caso es el concepto de la igualdad. Es una idea muy distinta a la de posicionarme por encima del otro para pisar la cabeza. Y la idea de la meritocracia, si ustedes se fijan, por ejemplo, en ese spot, todo el tiempo es la apelación a la competencia, todo el tiempo es la apelación a la supremacía del más fuerte, a una suerte de darwinismo social donde se impone el más veloz, el más rápido, el más agresivo, ¿no es cierto? Y eso está glorificado. Glorificado en una cultura que se realiza en el consumo. Porque ese discurso es un discurso que tiene bases filosóficas que son absolutamente diseminables en un discurso antipolítico que genera una conducta política. Porque en definitiva, digamos, cada uno de los mensajes que la sociedad nos manda permanentemente a través de los distintos aparatos ideológicos nos pide que seamos consumidores, que seamos sujetos pasivos, que seamos competidores, que seamos usuarios, o sea, que tengamos una posición mercantil frente a la idea del otro. Y eso es un discurso que tiene, digamos, una capacidad de diseminación enormemente profundo, enormemente profundo. Porque, compañeros, lamentablemente, el neoliberalismo cultural, que yo creo que arranca en los 70, se profundiza en los 90 y ahora se recicla a partir de la utilización de nuevos símbolos, de nuevos lenguajes, de nuevos mecanismos de marketing que le permiten llegar hacia lugares donde hasta hace tiempo atrás nos parecía que no iban a poder llegar,
se construye siempre con el respaldo y con el confort y la comodidad que brinda estar del lado del poder. Nuestra propuesta política siempre es más incómoda, siempre es más inconformista, siempre es más angustiante. Es angustiante ser militante político y es muy cómodo ser votante del PRO, porque esperás a que te resuelvan los problemas y el problema consiste en saber elegir cada 2 años. Ser militante político y ser militante político de este proyecto implica no solamente participar en las decisiones de gobierno, sino fundamentalmente involucrar la propia vida en la construcción de una comunidad, perder parte de nuestra libertad en función de la libertad del conjunto. Implica, entre otras cosas, tener que pensar y estudiar para poder dar los debates políticos. No alcanza con repetir consignas. La militancia del inconformismo es una militancia áspera. Recién el compañero que hablaba de Nuevo Encuentro hablaba del ejemplo del Che. Bueno, ahí tienen. Ser revolucionario es infinitamente más incómodo y más molesto que ser burócrata de cualquier partido burgués. Ahora, la satisfacción que implica realizarse en una comunidad que se realiza y ser parte de un proyecto político que te trasciende es absolutamente incomparable. Y la vida para cada uno de nosotros se justifica no por la carrera individual que cada uno de nosotros realiza o por la cantidad de bienes materiales que logra acumular, sino fundamentalmente a partir del amor que somos capaces de dar y el amor que somos capaces de reproducir entre nosotros. Por eso es tan importante reivindicar también los valores más humanistas, la esencia más humanista que tiene este proyecto político, que es la idea de distribuir equitativamente también la capacidad de amar. La capacidad de amar, compañeros, es básicamente la capacidad de compartir. Nosotros tenemos una propuesta que se estructura sobre la idea de compartir, no solamente de recibir, sino fundamentalmente disfrutar en el hecho de dar. Y ese discurso es un discurso que se confronta y va derecho contra la idea de la sociedad del mercado. Por eso la lucha contra el neoliberalismo no es solamente la lucha contra las políticas económicas, porque esas políticas económicas que se aplican y que tienen cierta tolerancia social están asentadas sobre principios y valores que estuvieron presentes en nuestra sociedad por lo menos desde la Revolución Industrial hasta nuestra época. Desde que se empezó a organizar la sociedad en función de la acumulación. Cuando la sociedad se organiza en función de la acumulación y la realización parte solamente en el hecho de producir o de consumir, el ser humano lamentablemente se deshumaniza, ¿no es cierto? Y pasa a ser un objeto, una mercancía más que se compra y se vende. ¿A qué voy con todo esto y con esto termino? Nosotros no tenemos una batalla contra Macri. Aquel problema no es sacarlo a Macri, porque si mañana sale Macri y entra Massa, vamos a decir lo que estuvo presente todo el tiempo, para aplicar exactamente la misma política, vamos a estar exactamente en el mismo lugar. Entonces, acá el problema no es Macri, el problema no es el PRO, no es el radicalismo, no es Cambiemos. Acá el problema es una estructura, es un modelo de sociedad que se sostiene sobre la idea de un individuo egoísta, que descree de la política y que se realiza solamente en el deseo posible del consumo, ni siquiera en el consumo. Entendido consumo como consumismo. ¿Y qué es lo que representamos nosotros? Nosotros representamos lo colectivo, compañeros. Lo que nos enseñó el negro Dolina. ¿Vieron? Hay un cuento de Dolina que cuenta, él hace el pan y queso para jugar al fútbol, ¿no es cierto? Y él se va dando cuenta que a medida que es más viejo, ¿no es cierto?, lo eligen al final. Entonces dice, bueno, ahora, está bien, me eligen al final, pero yo siempre juego con mis amigos. Y dice, ¿por qué? Porque a mí más que ganar, lo que me interesa es jugar con los míos, porque si gano lo disfruto. Y si pierdo también, me abrazan los que me conocen. Y yo creo que acá hay algo muy importante, porque en este momento que se está redefiniendo nuestra identidad política, donde estamos viendo quiénes son verdaderamente compañeros y quiénes han sido solamente ocasionales acompañantes de ruta, es muy importante que nosotros seamos capaces de abrazarnos entre nosotros, no esperando que vuelva Cristina, sino fundamentalmente dando un testimonio de qué significa vivir como militante político. Vivir como militante político, compañero, significa reivindicar el hecho de compartir, de dar. Significa ser capaces de disfrutar no en la individualidad de casa, sino ser capaces de disfrutar en reuniones como esta. Es una batalla cultural, yo estoy seguro que nosotros más temprano que tarde vamos a volver, pero no es que vamos a volver al gobierno, vamos a volver construyendo el poder necesario para dar las transformaciones que faltan.